En este video vamos a hablar sobre la fórmula de Panger. Esta fórmula sirve para calcular la función de distribución del modelo colectivo. Recordemos que el modelo colectivo está dado por esta suma, este monto agregado, donde esta variable aleatoria n modela el número de reclamos hechos en un tiempo específico y las variables yj sirven para modelar el monto de cada reclamo. Para utilizar esta fórmula se va a requerir que los montos de reclamos se modelen con variables aleatorias discretas positivas, es decir, que comiencen desde 1 su soporte. Además, para modelar el número de reclamos vamos a requerir que las variables tengan distribución en la familia A, B, 0. A continuación se va a explicar cuál es esta familia. Y por último, esta fórmula es recursiva, es decir, para calcular la probabilidad de que S sea igual a R, que vamos a denotar, por cierto, esa probabilidad con G sub R, se requiere conocer, es decir, se requiere calcular previamente los valores de G para R's menores. Si queremos calcular G1, vamos a necesitar haber calculado previamente G0. Si requerimos calcular G2, entonces necesitamos en la fórmula conocer el valor de G1 y de G0, etc. La fórmula de Panger, aquí en el documento guía que aparece a la izquierda, se da por estas dos expresiones. Recordemos que las variables y no pueden tomar el valor de 0, así que G sub 0, que es la probabilidad de que S sea 0, la única manera de que eso suceda es que no haya reclamos. Y entonces es algo obvia esta primera igualdad. La probabilidad de que S sea 0 va a ser P sub 0. P sub 0 vamos a usarlo como una notación para hablar sobre la probabilidad de que n grande sea 0. En general vamos a utilizar la notación P sub n como la probabilidad de que el número de reclamos sea igual a n pequeña. Entonces, la segunda igualdad ya no es tan obvia. G sub r va a estar calculado con esta fórmula que aparece a la derecha. Ahorita vamos a platicar cuáles son los valores de A y de B. Fi va a ser la notación para la probabilidad de que la reclamación Y tome el valor de I para I desde 1 en adelante. La suma empieza desde I igual a 1. Quiere decir que aquí vamos a tener en algún momento G sub R menos 1 y termina en R, G sub 0. Entonces vamos a necesitar a la hora de calcular G sub R haber calculado previamente desde G sub 0 hasta G sub R menos 1. Bien, entonces aquí vamos a observar la siguiente notación. G sub R ya hemos dicho que es la probabilidad de que S sea R, Fi la probabilidad de que Y sea I, N va a pertenecer a la familia A, B, 0 y quiere decir que se puede escribir de manera recursiva de acuerdo a esta fórmula. P sub K igual a A más B entre K por P sub K menos 1 para parámetros A y B que se van a determinar de acuerdo a los parámetros de las distribuciones que pertenecen a esta familia. Vamos a ver cuáles son estas. N puede ser una de las siguientes distribuciones. Puede ser binomial negativa, Poisson o binomial simple.
En el caso de la binomial simple con dos parámetros NP, N es el número de experimentos que se ejecutan independientes entre ellos y todos con idéntica probabilidad de éxito P. Entonces la función de probabilidad P sub k, la prueba de que n grande sea k pequeña, pues sabemos que es esta fórmula. Y en este caso entonces los parámetros A y B se van a dar por estas expresiones. En el caso de la Poisson, tenemos aquí la fórmula para la función de probabilidad, y en este caso el parámetro es lambda y va a coincidir con el parámetro B que vamos a requerir para que se dé esta igualdad, y A igual a 0. Y en el caso de la binomial negativa con los parámetros R, P, entonces tenemos que A debe de ser 1 menos P y B R menos 1 por 1 menos P. Es un buen ejercicio ver que se cumplan estas para estas distribuciones, la recursividad que se menciona aquí. Aquí podemos hacer rápidamente un ejemplo para la Poisson. En el caso de la Poisson vamos a verificar que sí pertenece a la familia A, B, 0, para lo cual tenemos que ver que se cumpla esta recursividad. Entonces, P sub k es E a la menos lambda por lambda a la k entre k factorial. Esto se puede expresar como lambda sobre k por E a la menos lambda por lambda a la k menos 1 entre k menos 1 factorial. Claramente, pues lambda a la k menos 1 por lambda ya es lambda a la k, y k menos 1 factorial por k es k factorial. Y lo que está dentro de los paréntesis claramente pues ya es el valor de la función de probabilidad, pero evaluada en k menos 1. Así que ya tengo muy parecida esta expresión, A más B sobre K por PK menos 1. Este lambda entre K lo puedo escribir como 0 más lambda entre K por PK menos 1. Así que esta expresión ya es igual a la expresión de la derecha. Ya he escrito recursivamente a P sub K en términos de el término anterior, así que de ahí puedo detectar que los valores para A serían A igual a 0 y para B el valor será lambda. De esta manera pues podemos verificarlo para la binomial y para la binomial negativa. Claro que habrá un poco más de álgebra en esos casos, pero pues es un ejercicio relativamente sencillo y tradicionalmente se deja de tarea y a veces incluso vienen los exámenes. Bueno, en el siguiente video vamos a trabajar sobre la demostración de esta fórmula de Bancher.